El punto número 1 del artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias del trabajo y a la protección del desempleo. Sin embargo, nada de esto se cumple para los venezolanos. Realmente no existe la libre elección del trabajo. Ellos trabajan por su necesidad de tener ese ingreso económico en cualquier opción que se le presente, pero no es como que ellos elijan por sus gustos, por sus habilidades, por su tiempo, nada de eso, eso pasa en un segundo, tercer, cuarto plano. Y que sea justo y satisfactorio, pues satisfactorio por lo que hemos visto, a ningún venezolano está feliz de vivir ahí, mucho menos por el trabajo que tienen o por el exceso o falta de trabajo que pueden llegar a tener. Y equitativo, no, porque sabemos que los que están en los altos puestos de gobierno ganan demasiado y realmente el pueblo tiene un salario súper bajo que no les alcanza ni siquiera para tener las comidas básicas del día. Creo que por lo que he leído y escuchado, lo más que comen al día son 2 porciones, que sería el desayuno, la comida, cada quien se acomoda en sus turnos, en sus horarios, pero el salario que ganan no les ajusta para esto. Y sobre la protección del desempleo, totalmente no, ya que si tú, por ejemplo, estás en un trabajo gubernamental y tú dices que eres opositor al tipo de gobiernos que ellos tienen, si tú dices que tú eres socialista, de inmediato te quitan tu trabajo. Y si en caso tuviste suerte y no te lo quitaron, realmente la paga que te dan es muchísimo menor de la que podrías tener. El punto número 2 de nuestro artículo 23 dice que toda persona tiene derechos sin discriminación alguna a igual salario por trabajo igual. Sin embargo, la discriminación es un factor súper importante para los venezolanos, ya que, regresando a lo que hablábamos en el punto anterior, hay discriminación política e ideológica. Si tú dices que no estás de acuerdo, que si eres opositor a su tipo de gobierno, tienes desempleo. Entonces, realmente esto no se cumple. El punto número 3 de este artículo menciona que toda persona tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia de la dignidad humana y que será completada en caso necesario por cualesquiera otros medios de protección social. Sin embargo, los venezolanos lo que menos tienen es una remuneración equitativa y satisfactoria. Para empezar, absolutamente todos los trabajadores obtienen su pago de manera quincenal y su máxima aspiración salarial, o sea, lo máximo que pueden ganar en un mes son $3. Entonces, si le echamos coco y lógica, realmente esto es imposible para sobrevivir. Es por eso que a lo que investigué y lo que me platicaron algunos conocidos venezolanos es que aproximadamente el 90% de la población venezolana tiene familiares en el extranjero, ya sea Estados Unidos, países de América Latina o algunos otros países fuera del continente. Y es por eso que logran tener un poquito más de ingresos, pero aún así sus comidas no pasan de 2 o 3 porciones al día, lo cual es indignante y es inhumano, ¿saben? En realidad es la canasta básica y ni siquiera pueden suplirla al 100%. Entonces, fácilmente este derecho está violado. El punto número 4, y es el último de este artículo, dice que toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y o a sindicarse para la defensa de sus intereses. Sin embargo, la mayoría de los sindicatos que hay en Venezuela son afectos al gobierno y los presidentes de cada uno de estos los elige el mismo gobierno. Los pocos sindicatos que no son afectos al gobierno de Nicolás Maduro, de hecho, son perseguidos y muchos de ellos ya han desaparecido. Así que esta parte del derecho también es violada en Venezuela.
personas tenemos derecho al deporte y la recreación del tiempo de actividad física como beneficio a la calidad de vida individual y colectiva. Para eso, el uso del derecho al tiempo libre en Venezuela es uno de los principales factores en las empresas que ha ayudado a que las personas tengan más tiempo con su familia, que así tengan más actividades físicas o tiempo en el que puedan convivir, ya que el tiempo de trabajo que estaban utilizando era uno de los factores en que alejaba a la gente y empezaba con actividades menos físicas que hacían que empezara el aumento de la obesidad o del sobrepeso en todas las personas. Así el uso de la actividad del tiempo libre o la recreación o el descanso así cierta forma les ha ayudado para que tengan un mejor beneficio en el trabajo y en su vida, que tengan una mejor calidad de vida, puedan utilizar mejores herramientas, tengan mejor en el trabajo y puedan trabajar mejor. La duración del trabajo ha sido una limitante para ellos para que tengan mejor calidad de vida, la cual tengan un mejor descanso y mejor aprovechamiento de su trabajo, la cual beneficia a un mejor descanso y en su tiempo libre puedan tener actividades físicas y convivencia con su familia. Asimismo, que puedan ir mejorando en toda la calidad física que hagan. Una de las pasatiempos que hacen ellos es ir a jugar fútbol o ir a correr o pasar tiempo con su familia, pasar las tardes con su familia o ver películas o ir a visitar a familiares que no han podido ver o asimismo hacer actividades que tienen pendientes en su casa. Es por eso que en Venezuela es una de las principales fuentes de los del trabajo para que puedan tener una mejor calidad de vida y puedan hacer actividades mejor fuera y dentro del trabajo. Hola, yo les voy a hablar acerca del derecho universal número 25 que hace énfasis a que toda persona tiene derecho a la alimentación, a una vivienda y acceso a los servicios de salud. Todos estos los voy a englobar hacia Venezuela, que es al país con el que estamos tratando. Bueno, primero vamos con la pobreza. Venezuela es considerada como el país más pobre de Latinoamérica, con el 78% de su población en pobreza. Esto refiere a que alrededor de 7 de cada 10 de sus habitantes están en pobreza extrema. Esto debido a la crisis económica que sufre este país. Por su parte, en la alimentación, aproximadamente el 90% de sus habitantes no cuenta con el ingreso suficiente para pagar por los precios de una canasta de alimentos y de servicios básicos. También tenemos al sector salud. Este se agudiza cada vez más y más dentro de Venezuela, ya que muchos de sus hospitales no cuentan con los recursos suficientes para abastecerse de alimentos, de medicamentos y tampoco cuenta con los instrumentos necesarios para atender a sus pacientes de una manera adecuada. Y por último tenemos al tema de la vivienda. Muchas de las personas
que viven en Venezuela no tienen un lugar donde dormir, debido también a esta crisis económica que está sufriendo este país, ya que también hay una alta tasa de desempleo dentro de él. También aquí cabe recalcar que Venezuela no cuenta con ningún derecho que proteja a estas personas que no tienen un hogar y que tampoco cuenta con ningún tipo de albergue en el que estas personas sin casa puedan comer o puedan dormir. Y a continuación les voy a poner un audio de una conocida de Venezuela que me hizo el favor de adentrarse un poquito más a este tema de la vivienda y nos habla de la situación de Venezuela. Los que no tienen hogar, los que no tienen trabajo, los que por motivo X llegan a situación de calle y están como indigentes viviendo en las calles, durmiendo donde les agarre la noche y comiendo de las basuras. Aquí en realidad, en Venezuela, aquí no hay ley para nadie. Esto aquí nosotros vivimos como en un desierto o como en el lejano oeste, algo así. Aquí no hay ley para ninguno. Aquí yo no sé si hay algún artículo que los proteja, que los deba defender, que deban de tener un lugar en específico que los refugie y les dé alojo para que ellos no estén así como están en esa situación de calle. No hay nada, que yo conozca no hay nada. Eso ya lo sabrá alguien que sepa de leyes. Lo que sí te puedo decir es que aquí no hay nada que los defienda, aquí no hay nada que los proteja, simplemente viven en las calles. Viven por la zona norte, hay demasía, o sea, muchísimos indigentes viviendo, colocando lo que pueden, duermen en cartones, en pedazos de trapos que les regalan las personas cuando piden de casa en casa o lo que encuentran en la basura. Por ejemplo, en el centro comercial donde trabaja el papá de mis hijas, me cuenta él que ellos están esperando cuando sacan la basura, ellos están esperando que saquen la basura, los containers, espera que los saque para ellos poder buscar. Ellos les dan permiso, los que se encargan de sacarlos, les dan permiso de que por unos minutos ellos revuelquen allí toda esa basura y busquen qué comer. Pero la verdad es que aquí la situación es precaria, para ellos es horrible, horrible. Hola, ¿qué tal? Voy a hablar acerca del artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual hace referencia al derecho a la educación. Si bien la educación debe de ser gratuita y de libre acceso para cualquier persona, sin hacer distinción étnica, racial, religiosa o de cualquier otro tipo. Con ella se pretende el pleno desarrollo de habilidades, valores y libertades de los individuos, para generar así ambientes armónicos entre las naciones, generando perspectivas inclusivas ante los acontecimientos modernos en los cuales participamos. Cabe destacar la implementación de este derecho en los diversos países. Un ejemplo de ello es Venezuela, el cual es un país que se enfrenta a una crisis económica que impacta directamente en este sistema educativo, vulnerando este derecho fundamental para el desarrollo de los individuos, desde los niños hasta la formación profesional. Podemos darnos cuenta de varias cuestiones sobre la implementación de este derecho en este país en el cual abordamos. Principalmente, si este país cuenta con las instituciones necesarias para partir al desarrollo de este derecho, así como si las instituciones educativas se encuentran en las condiciones adecuadas para la ejerción de esta práctica y no vulnere en otros aspectos a los individuos
que asisten a estas instituciones. Y como tercer punto, y me parece el más importante, es el tipo y la calidad de educación que están recibiendo. Esto da paso a una comparativa de que aunque sea un país que se encuentre en crisis o se encuentre en desarrollo, no lo exime de una práctica de estos derechos de una manera digna, así como se realiza también en un país de primer mundo. El tipo y calidad de educación que se recibe en esos países puede realizarse de una manera digna, y pues aunque no sea en aproximación, pues al menos que sea de una manera digna la implementación de este derecho en contraste con los demás países. Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Ana Paola Silva Parada y yo les voy a hablar sobre el artículo 27 de los derechos humanos. El artículo 27 se divide en dos partes. La primera menciona que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente de la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que a él le resulten. Venezuela es el país que nosotros como equipo tomamos para hacer esta investigación, este proyecto. Entonces Venezuela se guía de tres culturas. La primera es la indígena, que esta hace referencia o aporta más bien a Venezuela su parte de la gastronomía, así como el léxico del país. La siguiente es la africana. La africana hace más hincapié en aportar instrumentos para Venezuela. Y la siguiente es la española. La española aporta parte de su gastronomía, así como la música, y es la encargada de la religión de este país. Esta cultura también vino a Venezuela a traerles una tradición que es la corrida de toros. La siguiente parte del artículo menciona que toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Esta parte del derecho menciona que, por ejemplo, si tú eres el protagonista, el autor de algún negocio, por decir artesanal o artístico, tú tienes derecho de poder vender o de poder tener ese negocio solamente por ser tú el autor de él, y no puede ser levantado por las autoridades por ninguna justificación, siempre y cuando tú seas el autor, o sea, sin que estés haciendo plagio de alguna pintura o de algún arte. Solamente si es tuyo tienes ese derecho. Hola, buenas tardes. A mi equipo y a mí nos tocó hablar sobre los derechos de Venezuela. Yo les voy a explicar el número 28. Estaba intentando como poner o buscar ejemplos de la vida diaria sobre cómo lo llevan a cabo en Venezuela, pero la verdad hay muy poca información. Así que voy a leerlo. La verdad me costó mucho trabajo entenderlo porque todavía lo leo y me causa como mucho conflicto. Entonces voy a intentar explicar lo que yo entendí
no voy a poder hacer como una actuación sobre cómo se vive o cómo se lleva a cabo allá, porque no encontré en realidad, entonces voy a explicar lo más que pueda. Toda persona tiene el derecho de acceder a la información y a los datos sobre sí misma o sobre sus bienes, conste en registros oficiales o privados, con las excepciones que establezca la ley, así como de conocer el uso que se haga de los mismos y su finalidad, y de solicitar ante un tribunal competente la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos. Igualmente podrá acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas. Queda a salvo el secreto de las fuentes de información periodística y de otras profesiones que determine la ley. Yo en general entiendo que todo ciudadano tiene el derecho de tener privacidad, en pocas palabras, de privacidad de sus datos personales, lo que aquí también vendría siendo un derecho, pero allá está explicado un poquito más complicado. Entonces yo lo leo y lo interpreto de esta manera, entonces es de la manera en que yo se los comparto. La comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades de quien indique a la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como la réplica y rectificación cuando se ve afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes. ¿Qué quiere decir esto? Yo lo entiendo como cuando uno nota que están falsificando sus datos personales o los están utilizando para algo que uno no dio autorización. Y así es como se manda a la ley y se llega como pues a demandar el derecho. Este artículo le otorga el derecho a todo ciudadano de acceder a la información y datos que sobre sí mismo o sobre bienes conste en registros oficiales o privados, que es lo que ya había mencionado. Conocer el uso de que se haga de los mismos su finalidad, o sea, que uno conozca que se está haciendo el papeleo que uno quiere, o sea, que no se están utilizando sin consentimiento de uno mismo. Además, podrá solicitar ante el tribunal competente la actualización, rectificación y destrucción de aquellos si fuesen erróneos o afectasen ilegalmente sus derechos. Que si sale un dato mal hecho o falsificado, puede ir con un tribunal para que se destruyan o se rectifiquen y no haya como conflictos a futuro. Sin embargo, regula algunas excepciones. Entonces yo entendí más o menos esto de este artículo, estuve leyendo mucho sobre él, pero toda la información venía exactamente igual, entonces se me complicó mucho como el poder explicarlo sin hablarlo tanto. Entonces espero que lo haya entendido y que haya quedado un poquito claro, porque de verdad lo hice con esfuerzo, ya que no estaba muy segura de que estuviera bien. Por mi parte es todo, gracias. Hola, ¿qué tal compañeros? En esta ocasión yo les voy a hablar sobre el derecho humano número 29. Este derecho se divide en tres apartados, en tres secciones. La primera menciona que toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto a que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Los deberes que tenemos con la comunidad es respetar los derechos humanos de todas las personas, así como respetar su vida personal, sus decisiones, entre otras situaciones. También está el cuidar de la naturaleza, como es cuidar el agua, cuidar la tierra, no contaminar el aire. Y por último está el cuidar de los seres vivos, que aquí pues entran los animalitos. No debemos de matarlos, alimentarlos, no hacerles violencia.
El segundo apartado menciona, en el ejercicio de sus derechos y el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general de una sociedad democrática. Bueno, aquí es un poco más sencillo entenderlo, puesto a que un ejemplo muy claro que les voy a dar es que, todos tenemos derechos y libertades, lo sabemos, pero también hay unas limitaciones de la ley de cosas que no debemos de hacer. Sin embargo, pues mucha gente sí lo hace. Pero en ello está, por ejemplo, en las manifestaciones. Si tú vas a una manifestación, pues debes de procurar que ésta sea pacífica, o de no vandalizar los monumentos, las infraestructuras o las cosas ajenas. Y el tercer apartado de este derecho nos menciona: estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Bueno, en este último, lo que yo entendí y como me queda más claro es que como toda persona pues tenemos derechos y libertades, pero hay personas que no conocen como tal los derechos que tienen como ciudadano, como persona, simplemente por haber nacido. Entonces lo que todos debemos de hacer es cuidar de ellos, de los derechos de las demás personas que están a nuestro alrededor. Esto para que no se llegue a hacer alguna violación de algún derecho humano. Los derechos humanos son 30 garantías que tenemos todos por el simple hecho de nacer, sin importar sexo, nacionalidad o raza. Estos derechos son universales y son para todos. Estas garantías tienen que ser respetadas estando dentro o fuera de tu país de nacimiento. Además, nadie puede arrebatarte estos derechos humanos ni violentar estos mismos derechos. Tú tampoco puedes hacerlo, ya que debemos de respetar al otro individuo. El derecho humano número 30 nos orienta diciendo: nadie puede arrebatarte tus derechos humanos.